A todas, Y a todes. ¿Qué tal, Juan Stagnoli? Hola, Elizabeth Auster, ¿cómo estás? Muy bien, acá comenzando una nueva emisión en el horario que nos pinta. Sí. En la anarquía total en la que vivimos, hacemos el programa cuando pinta. Cuando podemos. Pero estamos. Pero estamos, sí, dignos. De... Acá frente al Sobre micrófono. todo eso, mira. En especial luego de haber escuchado esa presentación con la voz de Juan Rodríguez, Sebastián Rodríguez, que no está viniendo, igual que Guadalupe Llobel. Hace tiempo que no está Juan. Y Guadalupe siempre en nuestros corazones. Sí, vivirán eternamente en nuestro recuerdo. Totalmente, ya lo he dicho. totalmente. No sé por qué te causa tanta gracia eso, ¿no? Es como decir que la gente se murió cuando yo lo digo. Claro, se murió al aire. No, eso lo tengo que hacer yo, es un compromiso asumido para cuando finalmente instalen las cámaras en la radio. Claro. Ahí morirme de un ataque de tos, desgraciándome de la peor manera, pero... Yo voy a aportar el humo de cigarrillo. Claro, ahí... Siempre poniendo la mejor onda. ¿Cómo te está tratando la alergia, Elizabeth Auster? Divino, divino. Ya he dicho que ¿cuándo fue? El martes fue el Día Nacional del Alérgeno y lo festejamos, lo celebramos en mis ojos. el festival se hizo en tu... La Sí, celebración se hizo en tu... La celebración se hizo en mis ojos, hubo hasta food trucks, hubo festival de Bandas en música, vivo. bandas en vivo, mucho freestyle, de todo lo que quieras. Bien, bien. Todo, sí. Estás ideal para y empezar tiramos la fuegos primera. artificiales al final. Bien. Fue re lindo. Un panorama hermoso. ¿Estás lista para empezar la primavera? Totalmente, Bien. totalmente. Mientras Mendoza florece. Claro, sí, qué linda es Mendoza en primavera. Sí, ya sé, pero bueno, Mendoza va a florecer de otras maneras porque le vamos a poner onda por otro lado, ¿verdad? Sugar Daddy Ale Gil en la operación Obvio. Mendoza florece, Mendoza se enciende. también. Claro. Esa me la perdí. Y de cara a las elecciones del 29 de septiembre, sí. Mendoza se enciende porque se enciende la economía. Una cerveza voy a tomar. Me encantaría una cerveza a esta hora, pero bueno. Qué rico. Tenemos sed. Sí, nosotros dos solamente. Nosotros dos solamente no, porque en este tren de sumar voces y pensamientos al programa Me encanta. y con gente con la que sabemos que tenemos enormes coincidencias, Me encanta. ya probadas porque ya han sido entrevistadas en este mismo programa. Me encanta. Hemos convocado para hoy a un amigo de la casa, el compañero Eddie Bopper. Bravo, bravo, bravo. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Hola, Eddie. Bueno, Ahí a está. mí sí, mirá, escuchá cómo me reciben. Gracias, auditorio. A mí sí la alergia me está tratando muy mal, me van a escuchar toser durante todo el programa. Bien. Lamentablemente, aún si bien hace 4 años casi que vivo en Mendoza, todavía no me acostumbré a las alergias de septiembre. Los ondas de agosto sí, las alergias de septiembre todavía no. Yo vivo hace 10 y con el correr de los años se han acentuado. Te pido lo mismo que me han pedido a mí, por favor, no te mueras si no están las cámaras prendidas. Claro. No te mueras de un ataque de tos Y si va, no y sí. hay forma de registrarlo. Si no Si no- avisa y Uy, me trae empezamos a tantos a recuerdos grabar en vivo. de muertes al aire en vivo. Muchos recuerdos. Pero no quiero saber. no, Bueno, vos sabés que bueno, te lo cuento. Hubo una transmisión allá en Canal 9 de Buenos Aires. ¿Ustedes se acuerdan del programa Feliz Domingo para Todos? Sí. Hubo un Día del Padre Sí. que citaron a todos los padres. Esto te estoy hablando de los primeros 80. Creo que lo era 81, Sí, yo lo vi, 82. yo vi ese ¿Lo viste? programa. Bueno, había una prenda que el se llamaba... millennial no tiene ni Claro, idea de qué le claro, estamos bueno. hablando. Feliz domingo, ¿qué? ¿Es antes de que vos nacieras, no? Sí, yo nací Antes. en el 92. Y yo te estoy hablando más o menos del año 82 u 81 Bien. u 83, pero Sí, no pasaba antes. de eso. Bueno, una prenda que se llamaba Yo sé, donde los chicos hacían, ¿viste? Lo que sabían hacer, tocar Claro. el piano, recitar, un pequeño sketch. Y en ese pequeño sketch, como era la transmisión del Día del Padre, habían invitado a los padres.
bueno, un padre se murió en escena y hubo ¿En vivo? En vivo. O sea, tuvo un ataque cardíaco. Desvaneció en vivo. Y hubo hasta, una controversia muy fuerte porque Canal 9 pasaba la repetición y la pasaba en cámara lenta, ¿viste? No. El pobre tipo cayéndose al piso, ¿viste? Ya ha pasado hace casi 40 años, 38 años. Y todavía estamos debatiendo sobre qué cosas se tienen que mostrar en televisión y cuáles no, para, por un lado, informar plenamente y por el otro, proteger la intimidad de las personas, no contribuir al morbo y a la espectacularización. Totalmente. Sí, es así. Se habló mucho de esto, mira, ni pensaba hablar de esto. Se habló mucho en esa época porque realmente, viste, con la R de replay, porque los primeros partidos de fútbol que se empezaban a transmitir por televisión y cuando pasaban la repetición, no es como ahora que directamente la pasan, te ponían una R, como decir, tenemos la tecnología suficiente para hacer el replay y acaba el replay. Y replay, cámara lenta y el tipo... afectado del corazón y tirándose al piso. Sí, además recuerdo los noticieros de Canal 9 de aquella época eran terriblemente sensacionalistas, acentuaban... Sí. No han cambiado demasiado. En el estilo de lo que hoy hace Crónica en televisión, pero muchísimo más burdo, con menos recursos. Es el Canal 9 de Buenos Aires. Canal 9 de Buenos Aires, el de los primeros años del regreso de Romay. Claro. Pero ya estaba como muy pautado el traspaso. Yo no recuerdo si era durante la democracia o durante la dictadura que pasó esto. No, yo creo que fue democracia. Entonces debe haber sido el año... O el final del 83, junio del 83, que ya estaba todo como muy cocinado, que a fin de año hay elecciones, o año 84, pero más de eso no pasó. Pero además el 84 fue un año de explosión de ese tipo de televisión, de esa corriente. El destape argentino, llamado destape argentino. Sí. Con la revista Libre. Y tiene que ver con el programa, con Igualitario, con Mendoza Igualitaria y con un país igualitario, porque de pronto... aparecía tu amigo gay. Claro. De pronto aparecía tu amigo, qué sé yo, que siente otra identidad, no solamente gay, y eso era muy fuerte para muchos sectores, sobre todo los que siempre hablamos, la clase media aspiracional, que realmente construían su vida a través de lo que ellos creían que eran valores, y de pronto aparecía del otro lado el antivalor. O sea, buen día papá, mirá, yo te quiero contar algo, buen día mamá, siento otras cosas, me pasan otras cosas, yo me identifico con otro lado, y bueno, y ahora había que hacerse cargo, ¿viste? Era un choque, una cuestión, lo que sucedió después de la asunción de Raúl Alfonsín, muy fuerte en la sociedad argentina, y yo creo que va a volver a pasar si es que el campo nacional y popular vuelve, porque hay muchos que han puesto en protagonismo precisamente este tipo de antivalores, ¿no? Vamos a ver si volvemos, cómo son las interacciones sociales, cómo vuelven a ser los juegos. Y hay que reconstruir todo un entramado social. Hay que reconstruirlo. Con la diferencia de que quienes hemos aprendido algo en los años previos a esta debacle, lo tenemos ya aprendido, no hemos recibido un castigo del mismo tenor ni de la misma violencia que recibió la generación previa, la que padeció la dictadura, la que tuvo 30.000 desaparecidos. Entonces, la posibilidad de responder a algunas de las manifestaciones de estos antivalores van a ser distintas. Digo, no van a poder volver con lo que yo siempre llamo los chistes de suegras y mariposones. Claro, exacto. El sentido del humor propio de los 80, del regreso de la democracia, que era expresar cualquier cosa. Perdón, voy a morir en vivo. Sí, preparen las cámaras, por favor. El replay. La R, el costadito de la pantalla para y Eli cayendo lentamente. Claro, es que pensando en los 80 me vienen estas cosas a la cabeza. Digo, el sentido del humor de aquellos años era esto, era la exacerbación de una idea de libertad que se iba hacia... No libertinaje, no hablo de eso, sino se iba hacia atacar a los flancos más débiles de la sociedad con menos capacidad de respuesta, no porque no tuvieran algo para decir, sino porque no tenían dónde decirlo. Sí, y además con menos posibilidad de interacción, porque en ese tejido de la dictadura ellos estaban afuera. O sea, no olvidemos que los totalitarismos
son espacios fuera de los cuales está la nada. Entonces, si estás adentro, está todo, empieza a estar bien, porque podés estar adentro y ser un díscolo, ser un tipo, pero podés estar. Pero si estás afuera, es la nada, es como el juicio a Sócrates que le dan a elegir, ¿viste? Los griegos tenían una concepción del espacio que era la fisis griega, la polis, ¿viste? Atenas, etcétera, Esparta, y afuera la nada. Entonces al tipo le dicen, ¿tomás la cicuta o te vas de la ciudad? O te vas. Y él elige tomar la cicuta, porque afuera está la nada, el horror al vacío. Entonces, esos espacios de minorías, en los modelos totalitarios, están ubicados en ese horror al vacío. Y el que los percibe dice, bueno, yo no voy a caer en ese horror tampoco. Por eso te digo que cuando en el año 84 comienzan a reconstruirse estas partes del tejido social, o a tejerse un nuevo espacio, chocaba. Es decir, vos decías, a mí me gusta mi amigo, ponele, o tenías un amigo. Por ejemplo, yo para mí no es un dato relevante la sexualidad de alguien, o la identidad sexual de alguien. Pero para mis viejos sí, ¿viste? Y yo tenía amigos gay. En el 84 y yo tenía 17 años en esa época. Bueno, era chocante. Es decir, yo no era gay, tenía amigos gays, y era chocante para tipos que realmente se habían acomodado en ese espacio totalitario, y de pronto yo traía gente que había aparecido de ese horror, ¿viste? Es interesante. Sí, yo creo que la década de los 80 tuvo todo un florecimiento a nivel también cultural, social, que obviamente lo dio el hecho de la democracia. O sea, este tipo de contenidos nuevos que se empezaban a ver, nuevas realidades que se empezaban a ver. Y otras que habían estado, porque libros, qué sé yo, ¿viste? Cortázar, por ejemplo. De pronto, era el fin de la censura. Era el fin de la censura. Era el fin de la censura. Tetas. ¿Viste? Tetas. Veías tetas por televisión. Por televisión. Una cosa de loco, era un horror ver tetas y culo por televisión. Sí. Obviamente, como pasa cuando vos rompes un dique, por ahí se fue mambo. Claro, pero bueno. Era también absolutamente necesario. Me acuerdo que ese año, en ese año, Tato Bores hizo un solo programa especial que duró, creo que 1 hora y media. Los programas de él siempre duraban 1 hora. Y algo que él jamás había hecho, decir teta, decir culo, no mostrarlo, pero sí decirlo. Mirá, te diría, bueno, por ahí les desvié el programa, pero perdón, vamos. La exhibición de penes en el cine y en el teatro argentino, yo creo que el único momento fueron los 80. Hay una película, Gracias por el Fuego, no sé si es de Manuel Antín, pero bueno, Gracias por el Fuego, donde directamente, es decir, y hasta escenas donde forzadamente se provocaba que el actor apareciera en toda su desnudez. ¿Viste? El tipo se está tomando un baño en la bañera, un baño de inmersión, y de pronto se pelea, no sé si es con su esposo o con quién, y se levanta y le canta a las 40 los gritos, y sale el tipo totalmente desnudo. Me acuerdo también otra obra de teatro, Gepetto, con Darío Grandinetti, que también él salía totalmente desnudo. Después eso, digamos, el pene en el cine y en el teatro argentino se ha dejado un poco. La obra Ecus de Peter Lanzani. No, ya me voy a acordar del actor, es súper conocido. No, una obra Peter Ecus. Lanzani hizo una adaptación de Ecus. Ah, sí, de Ecus. Bueno, sí. Salen los dos, salen ahí los dos, es una historia de amantes, y como amantes están ahí. ¿Viste? Tiempo atrás habían hecho una representación de Doña Flor y sus 2 maridos, y la policía había incautado. O sea, cerraban el teatro, allanaban el teatro, tiempo atrás, te estoy hablando durante la dictadura. E incautaron proformas, no sé cómo, prótesis fálicas que se ponían los actores durante la representación porque no mostraban su propia genitalidad, ¿viste? Claro. A mí me parece súper interesante el tema porque tiene que ver con... la desnudez tiene que ver con una franqueza, ¿viste? Con quién soy, y a veces en los espacios totalitarios, cuando salís del espacio totalitario, ese quién soy se manifiesta de una manera ultra torpe. Ajá, desembosada y torpe, claro, sí. No has tenido, que es un poco lo que decía Alejandro recién, no has tenido la oportunidad de desarrollarte porque no te han dejado, ¿viste?
En fin, chicos. Totalmente. Pues, esta digresión. Qué bueno este debate. Mientras tanto voy a recordar las redes sociales que tenemos, sí. Así arrancamos también con el programa, pero me encantó este recuerdo de los años 80 y esta esperanza de ver cómo nos vamos o cómo se va a readaptar la sociedad después del 10 de diciembre. O sea, después de que... No puedo imaginarlo. Sí puedo imaginar volver a sentir algo que creo que sentí por última vez en el 15 de julio de 2010. ¿Olor asado? No, eso fue un poco más frecuente. Pero la certeza de estar despertando a un país mejor. Después, bueno, ya directamente quedé completamente encauzada en esta línea política y no me moví más, pero la sensación de ese día, después de todo el debate, después de toda la pelea de todos esos meses, de haber escuchado las terribles barbaridades que se escucharon, lo mismo que ha sucedido el año pasado en el debate por aborto. Exacto. Saber que, bueno, se había ganado ya diputados y se ganó el Senado, Liliana Negre de Alonso había llorado y esas cosas que tanto bien nos hicieron. Despertar ese día con la ley aprobada fue saber que estaba despertando a un país mejor, a un país en el que ya cierta desigualdad dejaba de existir y no solamente porque se habilitaba simplemente el que otro grupo de personas pudiera casarse suponiendo que así lo quisieran, lo que no significaba que todos lo quisieran, sino que se estaba confirmando un paradigma de derechos y un paradigma de igualdad que no teníamos antes y que ya construía otro tipo de sociedad. Cuando ahora veas chicos que vayan caminando por esta misma peatonal con una remera de Néstor y Cristina y ningún policía le diga nada, vamos a empezar a ver esos aires de cambio, ¿viste? Totalmente. Voy a recordar las redes sociales. Por favor. Les recordamos que nos pueden seguir en Twitter en @MZIgualitaria. En Facebook estamos en la fanpage que es MXI_ Mendocinos por la Igualdad. En Instagram nuestra cuenta es @MendozaIgualitaria MXI. Y el teléfono de la radio donde pueden comunicarse con nosotros es 261-333-2153. Eso somos. ¿Querés hacernos un repaso de lo que han sido estos días? Esta pequeña semanita que hemos tenido, donde, bueno, voy a decir algo que ya parece como el día de la marmota, aumentó la nafta. No importa cuando escuches esto. Exactamente. 4%. Pero sigue vigente el congelamiento. Sí. Por favor, hablemos de eso, por favor, porque cálido congelamiento el del gobierno. Para el gobierno todavía existe el congelamiento, pero la nafta aumentó 4%. Por decreto. Por resolución de la Subsecretaría de Mercado. Es una resolución que hace una excepción al decreto. Al decreto. Claro. Inconstitucional. Locura. Y sí. Es que si vos al blanco total le pones una puntita de negro, ya no es blanco, se convierte en gris. No puede haber congelamiento, pero nos insisten en que sí Por hay. eso las palabras, digo, cálido congelamiento. Esa utilización... Fino congelamiento de precios sobre colchón de brasas. Claro. Así como esto, como el reperfilamiento de la deuda, o sea, todos estos términos que usa el macrismo para no decir lo que efectivamente está pasando. O sea, en esto ha consistido el gobierno durante todos estos años, creo. Que además es importante destacar que aumenta la nafta porque aumentó el barril del petróleo, sí, porque hay un incendio en Oriente. Sí. Exactamente. La tenés clara, ¿no? Sí, sí. Pero eso dicen los considerandos. Aletea una mariposa en el confín de la China y aumenta la nafta. No habla de Oriente, pero dice el congelamiento afecta la variación, la fluctuación del precio internacional del petróleo. Que tiene que ver con eso, la fluctuación del precio internacional del petróleo. Son los mayores proveedores de petróleo del mundo. Estamos integrados al mundo. ¿Cómo esperaban que eso no sucediera? Además, si había un buen momento para integrarse al mundo. El sueldo mínimo en Europa es de 1.200 euros. Claro. Podemos pretender lo mismo, entonces. Si las tarifas están dolarizadas. ¿No están dolarizadas las tarifas? Claro. No quiero hablar de la tarifa porque empiezo a ventilar que me llegó otra vez la factura del gas con el mismo importe que ya me había llegado la primera factura
y es el mismo periodo y me están cobrando algo que ya pagué. Así es, bueno, valor. Por eso están también demandadas y algo van a tener que devolver, corregir. No. Sí, que te lo devuelven 6 meses después, jugaron con tu guita durante 6 meses, no te piden ni disculpas, son unos chantas. A ver, si hay alguien que ganó en este país en estos tiempos, son las energéticas y los bancos. Sí. Estos son los amigos Macri. Exactamente, sí, los amigos del poder. De las 5 empresas que más ganaron, pero Ale, te estoy hablando de miles de millones de dólares, ¿eh? De las 5 empresas que más que ganaron durante la época Macri, 4 son energéticas. Sí. Y aparentemente las 4 tienen algo que ver con Macri. Claro, de alguna u otra Energía, Central Puerto, Sociedad Anónima, que es de Nicky Caputo, bueno, ese tipo de... Que es su amigo de la vida. Su hermano de la vida. Hermano de la vida. Hermano de la vida. Sí. Nicolás Caputo. Algún día se va a hacer una revisión de toda esta gente. Y la justicia. Yo creo que más de Ojalá tomen 98 causas penales tiene Macri. Yo creo que más de uno va a tener que comprar una carpa, un departamentito cerca de Comodoro Pi, porque van a tener que ir seguidos los muchachos, y pedir que por favor se caiga la teoría Irursum, porque van a tener que hacer ampliaciones en Ezeiza. Claro. ¿Querés que te diga? Mucha gente, sí. Muy chiquitito que es la teoría Irursum. Dale, contalo por favor. Hay delitos que tienen una pena prevista de más de 8 años de prisión, en el que rige la prisión preventiva durante el proceso. Menos de 8 años no es la regla, nunca es la regla, salvo en el Código Procesal Penal de Mendoza, donde la regla es la prisión preventiva. Vos para zafar de la prisión preventiva tenés que demostrar que no hay peligro de fuga y que no hay peligro de entorpecimiento en la investigación. Irursum, que es un juez de Cámara, dijo, bueno, está bien, pero además, si al juez le parece, de acuerdo con las condiciones que él puede percibir del imputado, que a pesar de no haber peligro de fuga o peligro de entorpecimiento de la investigación, debe estar preso, entonces la decisión del juez es constitucional, es válida, y ese señor debe pasar el proceso preso. Entonces, por eso lo que dice Alejandro es, si alguien se anima a juzgar a todos los que han cometido una serie, les digo, asombrosísima de delitos durante la era Macri, si alguien se anima a juzgarlos y tuviéramos que aplicar la ley Irursum, todo el mundo preso. Todo el mundo preso durante el proceso. Es que estoy pensando en las caritas. Si me dicen que la decisión pasa por si alguien tiene cara de medio turbio o medio chanta, y me pones, bueno, a Amado Vudú se lo aplicaron. ¿Y quiénes son los que hay que revisar ahora? Los 2 Caputo, Nicky y Toto. Y directa, emparedámelo, o sea, llámelos a la pared. Ahora hablas de Toto Caputo, el día que salga a la luz todo lo que hizo Toto Caputo, es el gran responsable de la toma de deuda. Pero tenemos un problemita, el hombre tiene inmunidad diplomática. No, ese es Nicky. Toto Nicky es, sí. Nicky, no es Nicky. No. Pero Alejandro... Sí, a veces pasa que se te empiezan a mezclar las caras, los nombres de los chantas. No, lo que te quiero decir es que le das un consulado en Singapur como el que tiene Nicolás Caputo. Claro. ¿Cuál es el problema? Nicolás Caputo es cónsul de Singapur en Argentina. No cónsul. No al revés. No. Él es cónsul de... Por eso digo, tiene inmunidad diplomática. No lo puede tocar porque es un cónsul. Es increíble. Pero en Argentina. O sea. En Argentina. El representante comercial de Singapur, el presidente de Singapur le dio un poder, como yo te doy un poder a vos, Elizabeth, para que, no sé, me representes en un juicio. Listo, anda a la Argentina que con esto te van a nombrar embajador. Cónsul. Wow. Terrible. Bueno, a mí me parece levemente turbio. No sé qué dirá el juez llegado el caso. Un poquitín. Depende de qué juez. Claro, sí. Pero bueno, además de esto, de estos aumentos, que este es el 5º aumento de la nafta en lo que va del año, que no iba a haber. Seguimos teniendo aumentos y supuestamente no iba a haber. Se conoció información de que Argentina va a decrecer un 2,7% en 2018 y un 1,8% en 2019 y un 1,8% en 2020. O sea,
de acuerdo a información de la OCDE, el PBI argentino va a caer 1,8% en 2020. O sea, el momento de la recuperación va a consistir en caer un poquitito menos. Sí. A esto nos estamos enfrentando. A eso, sí. Eso era la actividad económica obviamente está paralizada, el empleo... En retroceso, de hecho, si estamos retrocediendo en términos de PBI también. Entonces, bueno, nada, un panorama bastante desolador es el que deja el gobierno de Mauricio Macri. Por eso y les cuento una pequeña primicia que salió en el boletín oficial también. Que lo estudiás con tanto detalle que... El 29 de septiembre como Día Nacional de la Revalorización de los Desperdicios de Alimentos. ¿Qué? Día Nacional. Ahora vieron ¿qué? Sí. No puede ser legal publicar eso. Día Nacional de la Revalorización de los Desperdicios de Alimentos. Y la Secretaría de Sarasa impulsará la formación de talleres. Bueno, 29 de septiembre de cada año. Instituyese el 29 de septiembre de cada año como el Día Nacional de la dentro de... Es increíble. De las obras, el Día de las Obras. Claro, el día de las obras. Los considerandos dice porque las toneladas de basura que se producen han aumentado. Porque esto un día después de que se aprobara la ley de emergencia alimentaria. No puedo con esta realidad. Búsquenlo, boletín oficial de hoy, día 19 de septiembre de 2019, búsquenlo, porque viste que estos programas son escuchados también por gente que por morbo escucha cómo se quejan los kirchneristas, ¿viste? Como cuando River se fue a la B. Bueno, búsquenlo, que piensan que estamos mintiendo, no. No. Día Nacional de la Revalorización de los Desperdicios y la el reprocesamiento, utilización, sí. Wow, el Día de las Obras. Yo pensé que era... Y se van a hacer cursos, talleres, métodos de recuperación de alimentos. Y yo que pensé que el Día de las Obras era un meme que se había inventado el 25 de diciembre y el 1 de enero para comer la comida recalentada. Claro. Pero... ¿Qué sería? Chicos, que tendría su... Es gravísimo, porque esto es naturalizar la miseria. ¿Sí? Exacto. Es entender que vos sos miserable y que tiene cierta dignidad ser miserable, che. 3 empanadas. No hay que sentirse mal por ser miserable. Si hay hasta un día de la miseria donde nosotros nos juntamos y le enseñamos a usted cómo recuperar la sobra del sushi que me quedó anoche. Y una reflexión acerca de... Hacer un arrocito blanco con el sushi de anoche. Soñado te queda. Te haces croqueta de... No, pero es terrible. O sea, esa mirada, volvemos a lo mismo, que también lo hemos visto en los medios a lo largo de todo este tiempo, que es cómo hacer simpática, entre comillas, la crisis. O sea, técnicas de marketing. Dios mío. Porque, hay todo un movimiento que se dedica a justamente revalorizar, rescatar, recuperar, porque la comida la comida que se desperdicia, la comida que no se aprovecha, porque entiende que es exigirle demasiado al planeta Tierra seguir produciendo comida que va a terminar en el desperdicio, y que entonces desde movidas ciudadanas, colectivas, apropiarse de eso y reutilizarlo, reciclarlo, resignificarlo, le da un valor. Una cosa es lo que se haga desde los movimientos alternativos, los movimientos contrahegemónicos, lo que quieras, y otra cosa es que se instituya desde el poder del Estado. Lo mismo que sucede con lo que dice mi compañero Juan, las noticias que naturalizan lo que jamás debería ser naturalizado. Si vivimos en prosperidad, tenemos la posibilidad de elegir achicarnos, hacer nuestra vida más sencilla, nuestra vida menos consumista, nuestra vida más respetuosa con el medio ambiente, más barata en términos de huella de carbono. Podemos elegirlo. Ahora, que nos vengan a decir, como nos están diciendo desde hace 4 años, que cada vez más gente elige vivir como el mismísimo orto, porque no estamos eligiendo. Cada vez más gente elige dejar de pagar el gas y pasarse a garrafa y gastar menos porque ya no tiene activo el piloto del gas. La moda de la ropa vintage. Que es comprar ropa usada. Ropa usada, donde puedas. O sea, el vivir como mal se pueda, convertido en no solamente en tendencia, sino en política de Estado.
Eso es la gran operadora de esta idea es Margarita Barrientos, siendo utilizada como realmente es un títere del poder. Ha hecho la cena de fin de año de su fundación en la sede de la Sociedad Rural Argentina, donde concurrió Macri y Juliana Aguada presentando las tendencias de vanguardia de lo que va a venir en la moda primavera-verano de 2019-2020. La revista Caras hizo un relevamiento de cómo fue vestida Juliana Aguada. Porque siempre es importante cómo va vestida Juliana Aguada a todo. Pero era la cena anual de la Fundación Margarita Barrientos, que la Fundación Margarita Barrientos le da de comer a gente en un barrio sumamente carenciado de la ciudad de Buenos Aires, que se llama Los Piletones, que hay gente que no tiene para comer y va a comer. La mano de obra de Juliana. Con la mano, sí. Es así. Y la revista Caras, ¿me entendés que es en la sede de la Sociedad Rural Argentina hicieron esa cena? Nada más lejos de la realidad de los pibes de Los Piletones. Y Aguada estrenó su modelo tendencia primavera-verano 2019-2020. Es decir, hay toda una romantización de esa cuestión de la pobreza. Tiene que ver con esto que hablábamos la otra vuelta cuando vino Feldman. Tiene que ver con hacer cambios culturales. ¿Sí? Hacer cambios culturales, digamos, que se adopte como cultura. Cuando vos adoptás eso como cultura, ya está. A ver, se supone. Nadie va a soñar con irse de vacaciones fuera del país. ¿A quién se le ocurre? Esto que nos decían al principio del gobierno, hoy lo consideramos natural. Sí. Que como con un sueldo te vas a ir de vacaciones a Cuba, vas a tener un LED y vas a comprarte un teléfono de alta gama. Con un sueldo. Con un sueldo. Porque nos han estado enseñando durante casi 4 años que elegir cierta cosa es lo mismo que resignarse a ella. Y no queremos resignarnos tampoco. Vamos, si le parece, sí, me parece, a un poquito de música. No sé qué tenemos. Vamos, así nos calmamos un poco. Calma, Vladimir. Ya volvemos con Mendoza Igualitaria. Escúchanos por fmagora.com. Descargar la app FM Ágora desde Play Store. O buscanos por YouTube en FM Ágora. Estamos nuevamente al aire y bueno, teníamos un objetivo para hoy que era hablar de salud mental. Bien. Porque necesitamos ayuda, claramente. Nos hace falta. Nos hace falta mucha, sobre todo porque venimos sumamente cascoteados en este sentido. Para eso nos comunicamos con Karen Rodríguez, que es psicóloga y entre otros frentes integra la Asociación Latinoamericana de Medicina Social. Buenas tardes, Karen. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. ¿Cómo te va? ¿Cómo están? Muy bien. Karen, bueno, te comentaba cuando hablábamos preparando la entrevista que la idea del programa en general es hablar de igualdad de derechos, de diversidad de género, pero estamos en un año en el que nos han pasado muchísimas cosas a nivel político, nos han quitado derechos desde muchos frentes políticos, digo provincial y nacional también. Venimos en un retroceso muy importante y por eso queríamos preguntarte, entre otras cosas, ¿cómo ves vos que esto ha afectado la salud mental y emocional de la población? Sí, bueno, en principio quería agregar que también soy miembro del Foro por una Salud Inclusiva, que desde ahí le mando un saludo a mis compañeros que me están escuchando seguramente. Saludos también. Bueno, en principio, mira, en los últimos años, en la experiencia que he tenido, han aumentado las consultas por estrés, depresión, angustia, en la población en general. Haciendo un poco, digamos, memoria, hay unas estadísticas de la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud, en donde muestran que hay un aumento marcado en los trastornos depresivos y de ansiedad, y sobre todo en las adicciones. Por ejemplo, te tiro un dato: 4 de cada 9 habitantes adultos sufren depresión. Y si hablamos de una perspectiva de género, también una población importante está siendo vulnerada a las mujeres, por ejemplo.
La mayoría de los sujetos que consultan en general creen que estos padecimientos tienen que ver con algún motivo personal, este padecimiento tiene que ver con algo personal suyo, con alguna característica de la personalidad, pero si ampliamos un poco más el panorama, evidentemente tiene que ver con un efecto social. De hecho, la Organización de la Salud Mental define la salud mental como un bienestar biopsicosocial. Entonces, si nos ponemos a pensar, lo social tiene una fuerte incidencia sobre la salud mental de un ciudadano o de un individuo. En principio, en estos últimos años se ha expulsado evidentemente a los sujetos de los lugares, ¿no? No se lo ha incluido, no ha habido políticas públicas que incluyan a estas personas de acuerdo a las necesidades que tienen. Entonces, evidentemente lo que vos decías, ha habido un fuerte recorte, por ejemplo, en los programas de discapacidad, desde la falta de un Ministerio de Salud, por ejemplo, en donde no habiendo un ministerio se vulneran varios derechos de los pacientes, de los ciudadanos, de la población, de las comunidades. Así que en parte sí, incide bastante el modelo económico brutal, digamos, que tiene una batalla, arrastre con el sujeto, ¿no? Uh-huh. Sí, me quedo pensando en lo que decías sobre la dimensión social, que no la tenemos en cuenta por lo general, y es una de las que están influyendo. Sí, el contexto social hace al individuo y a la constitución subjetiva. Es fundamental tener en cuenta el concepto de redes sociales que alojan a los sujetos. Cada vez que un sujeto tiene un problema recurre a sus redes sociales más inmediatas, familia, trabajo, comunidad, referencias, ¿no? Y el modelo económico que hoy en día apunta a coartar los lazos sociales, ¿no? Y además un modelo de reconversión cultural que nos está enseñando que si estamos mal o si nos va mal es por culpa nuestra, no por culpa del contexto. Exacto. Porque vivimos en meritocracia y esa clase de cosas. Sí, ese discurso, de hecho Jorge Alemán pasa gran parte de su vida investigando esta relación entre el modelo neoliberal con el discurso en donde el sujeto se encuentra, ¿no? Jorge Alemán plantea esto de el discurso del plus de gozar, ¿no? Que lo toma de este modelo de la plusvalía. Sin entrar en detalle, básicamente quiere decir que el discurso del modelo actual impera que el sujeto sufra de que no solo basta con su voluntad, sino que hay una voluntad política también que lo aloja y que le plantea posibilidades externas, ¿no? Uno de los temas que me preocupan es, acá con nuestro compañero invitado, entrevistador Eddie Bopper, hemos trabajado bastante, es qué pasa con la idea del sufrimiento y qué pasa con la idea del sacrificio. Es decir, nos están enseñando, me parece que el sacrificio no solamente es necesario por una cuestión coyuntural, sino que además es necesario moralmente y es noble, a diferencia de proyectos contrarios, como es, por ejemplo, el peronista, que no exige sacrificio, sino que promueve el buscar un bienestar. Sí, evidentemente el discurso en el que el sujeto hoy día se encuentra es que si no conseguís trabajo, por ejemplo, tengo muchos pacientes que al ser despedidos consultan por nivel de ansiedad o nivel de angustia. Entonces, indagando un poco más, te das cuenta que ha sufrido un despido reciente. Entonces, esto tiene que ver con una política de recorte. Entonces, este sujeto se ve imposibilitado de llevar y se siente culpable, digamos, porque no encuentra trabajo, porque es culpa de él, se siente un inútil, lo atribuyen a su autoestima, a sus capacidades, y te das cuenta que el contexto tampoco facilita un programa de trabajo, políticas de trabajo. Entonces los sujetos cada vez son más aislados y expulsados de lo social. ¿Cómo estás? Eddie Whopper te habla. ¿Cómo estás? Mira,
vos te acordarás que hace unos 2 o 3 años el entonces ministro de Educación, Esteban Bullrich, había propuesto a la población en general vivir en la incertidumbre. Y disfrutarla. Y disfrutarla. Y disfrutarla, es verdad. Y disfrutarla. Esta idea, supongamos que nosotros como ciudadanos, digamos que acatamos el poder formal, decimos, bueno, a partir de ahora entonces vamos a aceptar vivir en un estado de incertidumbre permanente. ¿Afecta eso a la...? O sea, parece una pregunta con la respuesta incluida, ¿no? Pero ¿puede eso vincularse con algún tipo de afección al equilibrio psíquico, por ejemplo? Mira, a ver, para traducir el concepto de incertidumbre. A ver, una cosa es contingencias que se vive en la cotidianidad, de lo cual uno no tiene certeza de a dónde... no tiene certeza absoluta hacia dónde ir, digamos, ¿no? El ser humano vive con esas contingencias. Pero si traducimos la incertidumbre como la falta de proyectos de vida, de no poder proyectarse a futuro, de no poder ni siquiera llegar a fin de mes, de que la realidad no sea, aunque sea un mínimo, que no tenga un mínimo de previsibilidad, digamos. Claro, que no puedas tener proyectos de vida. Pongámoslo en estos términos, ¿no? Que los proyectos de vida para un ser humano en tanto salud mental son fundamentales. ¿Por qué? Porque habla de la vitalidad de las personas, ¿no? Entonces, si una persona tiene un proyecto de vida, se siente vital, se siente vivo, tiene deseo por seguir viviendo. De hecho, uno de las estadísticas que plantea la Organización Panamericana de la Salud, la Organización Mundial de la Salud, la segunda causa de muerte son los suicidios, ¿no? Estos suicidios son por padecimientos mentales. El suicidio es la segunda causa de muerte. La segunda causa de muerte, según la Organización Mental de la Salud. Entonces, y estos suicidios no van de la mano por cuestiones, no sé, personales solamente, sino por un contexto social que impone, ¿no?, a que el sujeto a menor corte más lazo haga que la forma de aplacar esa angustia sea, en el mayor de los casos extremos, quitándose la vida, ¿no es cierto? Entonces, si una persona no tiene proyectos de vida, pues aparecen estas patologías. La más frecuente es la depresión, por ejemplo. Entonces, el sujeto se ve sin se carece de vitalidad, no encuentra sentido a su vida, se genera un vacío, y podemos decir, hay muchas investigaciones que hablan de la era del vacío, ¿no? En donde el sujeto hoy en día quiere colmar ese vacío con satisfacciones inmediatas, que es lo que el modelo económico le ofrece, ¿no? Que son consumir comida, el incremento de la obesidad, por ejemplo, para aplacar esa angustia, las adicciones como forma también de aplacar la angustia. Entonces los sujetos se vuelven objetos de consumo que entran en esta rueda y esta lógica del mercado que le viene muy bien tener a un objeto de consumo y no a un sujeto que piensa en comunidad, construye en comunidad. Terrible, chicos. Pero a la vez tenemos el problema de que tenemos esta oferta de posibilidades de consumo que aplaquen nuestra angustia por vivir en este vacío, pero a la vez en este contexto de crisis económica, una crisis fabricada, claro, no se pueden adquirir, entonces sostenemos esta angustia además potenciada. Exacto, y se incrementa con pasajes al acto o acting out, como la violencia, la agresión. Entonces no se puede acceder a estas necesidades básicas, por ejemplo, a ver, te hablo de la pirámide de Maslow, que es muy famosa en psicología. Si una persona no puede acceder a las necesidades básicas, ¿cómo pretende tener un proyecto de realización o un proyecto de vida, ¿no? Si no puede aspirar a tener su vivienda, a tener sus necesidades básicas de alimentación cubiertas, ¿no? Entonces, un proyecto de vida puede tener, por ejemplo, en los últimos años ha disminuido las consultas de los adolescentes por orientación vocacional, cuando antes eso era un boom. ¿Por qué? Porque hoy en día un chico de 18 años que sale de la secundaria quiere un trabajo inmediato para ayudar a la familia a solventar las necesidades básicas y no piensa ni siquiera en acceder a una educación formal, a estudiar. ¿Por qué? Porque la necesidad básica hoy en día es cubrir el alimento que
tiene en su casa, digamos, en la familia, en lista de hambre. Entonces aceptan trabajos precarizados, vienen los chicos a consultar ya no por una orientación vocacional, sino por que se sienten estresados, angustiados, ataque de pánico, etcétera, ¿no? A eso nos empuja un modelo económico neoliberal, básicamente. Y un modelo en el que también se está naturalizando esto, de que, bueno, el trabajo produce estrés. Leí hace poquito en Twitter a un grupo que se había puesto a preguntar, ¿cuántas veces han llorado ustedes en el trabajo? Eran decenas de personas contando sus historias de, bueno, qué sé yo, y qué sé yo, mínimo una vez por semana termino llorando en el baño. Y gente que no tiene 30 años. ¿Por qué? ¿Por qué tendrían que estar sometidas a esto? Sí, es un nivel de exigencia, por lo general son chicos que entran a empresas privadas a trabajar con un alto nivel de precariedad laboral, donde no encuentran trabajos en sectores públicos, en donde no se les reconocen un montón de derechos. Recientemente había recibido uno de mis pacientes por estrés laboral, en donde sí, le proponen metas y objetivos a corto plazo y de manera inmediata, tiene que ser, y de manera perfecta. Entonces el nivel de exigencia aumenta y por ende tienen que dar respuesta inmediata, digamos, esa es la lógica. Entonces incrementa el estrés, la angustia, el cuerpo tiende a sintomatizar todo, el incremento de las enfermedades psicosomáticas también, evidentemente. Karen, quería preguntarte también, porque se están, al menos yo lo he visto en estos últimos días, como que también se trata de minimizar lo que es la depresión. O sea, se trata de decir que en realidad una persona está distraída, que no está valorando lo que tiene a su alrededor, y en realidad es algo mucho más complejo. Sí, hay un boom y un discurso de no estás poniendo tu foco en lo que funciona, no estás, digamos, hay una psicología positivista, digamos, básicamente, que viene de la mano de ese discurso de esto, digamos, es culpa tuya, ¿no? Entonces incrementa la culpa en un sujeto que evidentemente no tiene las redes donde localizarse, donde alojarse, donde encontrar ayuda, ¿no? A nivel comunitario las redes se van acortando cada vez más. Claro. Karen, ¿qué hacemos en estos próximos meses? Como comentábamos, venimos de un proceso realmente largo y sumamente sufrido, pero lo que tenemos por delante es la posibilidad de una transformación muy grande, pero una transformación lenta y además que viene atravesada por momentos de tensión, como van a ser las elecciones en la provincia, las elecciones a nivel nacional, la transición hasta la asunción de un nuevo gobierno. Sabemos que nos van a castigar nuevamente, porque ya lo sabemos, y que después no va a ser todo simplemente color de rosa, un día nos vamos a despertar y va a estar todo fantástico, de ningún modo. ¿Cómo sobrellevamos estos próximos meses? ¿Qué herramientas buscamos para sostenernos con fortaleza? Mira, si te referís a fortaleza estoica, ¿no? En tanto, mi recomendación, si te tendría que dar una recomendación terapéutica, es no cortar los lazos sociales, ¿no? Establecer mucho más lazos sociales que antes, construir lazos sociales en comunidad, familia, redes, con amigos. La construcción para mí de los lazos sociales apunta a que se arme una comunidad, que justamente el modelo económico viene el actual, digamos, viene a romper con el lazo social, ¿no? Creando recortes en diferentes lugares para que el sujeto cada vez se sienta más aislado. Cuando una persona incrementa su modo de funcionamiento de aislamiento, que es una forma de defensa, mayor padecimiento mental. Entonces, frente al padecimiento mental o frente al sufrimiento, la contracara vendría a ser, o la salida más saludable vendría a ser el generar lazos. De hecho, la ley de salud mental, que actualmente no está del todo funcionando y de manera precarizada, apunta, en uno de los artículos, apunta a la inclusión social, a promover el desarrollo y el apoyo de la atención comunitaria. ¿Qué quiere decir? Que ya la ley de salud mental está proponiendo una salida importante, que la forma de salud mental es la promoción y el desarrollo
de los apoyos dentro de la comunidad. ¿Qué quiere decir? Dentro de las redes. Las redes sociales sirvan, las redes sociales me refiero a la comunidad, a la construcción en comunidad como sostén. Por ejemplo, varios movimientos sociales de la construcción de un poder colectivo, ¿no? Entonces eso nos sostiene como sujetos, nos permite alojarnos allí, es una red de sostén importante. Entonces te podría recomendar empezar a la construcción en comunidad. Bien. Entre otras cosas, como para reconfirmarnos como los sujetos políticos que efectivamente somos. Exacto. Bien. Karen, te agradecemos muchísimo por esta entrevista, esperamos poder repetirla y si puede ser con presencia en el estudio mejor. Sí, por supuesto, cuenten con lo que necesiten y a disposición de ustedes. Muchísimas gracias, Karen, un abrazo. Bueno, gracias. Hasta luego. Gracias, Karen. Bien. Bueno, estaba Karen dándonos Rodríguez. un poco el panorama. Yo sé que tenía que atender a una paciente o sí. un paciente, pero me quedé con ganas de hacer una pregunta que para mí es fundamental. ¿Qué es lo que hace? No, digo fundamental como muchas otras. Sí. No es que no pregunte algo que nos perdimos. Claro. No, el tema, ¿sabes cuál es? ¿Qué hace que una persona elija la construcción de un modelo que sabe que la va a excluir? Si eso no tiene una conexión con una cuestión psicológica o psiquiátrica. Tema que vamos a tener que volver a trabajar y trabajar en profundidad y con tiempo, porque papis y mamis de 2 soles que saben que sus 2 soles lo van a tener que sacar del colegio, que muy probablemente tengan un futuro, no puedan ir a la facultad, que muy probablemente él mismo se va a quedar sin trabajo. ¿Y por qué es lo que hace eso? que elijo este camino? Hay una cuestión psiquiátrica en el medio, hay una cuestión psicológica seguro. Sí, porque nos hablan, nos presentan un discurso que por un lado tiene componentes siempre de catástrofe natural, hemos vivido toda clase de accidentes climatológicos, tormentas, derrumbes y qué sé yo qué cosa, pero por otro lado, hay un discurso como de que nos estamos recuperando de una situación que casi se empareja con la de una guerra. Pero cuando una generación va a la guerra, pongámosle, va con la idea de que a través de esa guerra se resuelva un conflicto enorme, lo que sea, un conflicto muy grande, y que ya sus hijos, las generaciones que sigan, no tengan que pasar por eso. Ahora estamos hablando de gente que ha hecho el sacrificio propio, porque evidentemente la pasa hoy mal, porque las cuentas no le dan, porque como decimos, vivimos en una incertidumbre total, porque la próxima boleta de energía eléctrica es una enorme sorpresa. Puede aparecer cualquier cosa, pero además para sus hijos también, porque no es el sacrificio mío de hoy, pero mañana mi hijo esto no lo va a tener que hacer. Hemos sentado las bases de un país mejor. Este es el discurso. Claro. Tenemos la base. Que, yo siempre digo, el cura de mi barrio es más sincero. Te dicen que hay que sacrificar, te dice que hay que sacrificarse para una vida mejor, pero te aclara que te tenés que morir primero. Claro. Bueno, asumís el costo. Claro. De alguna manera. Pero ¿sabés qué pasa? Toda esta clase, medias y medias bajas que han votado el macrismo, han sufrido las consecuencias de la debacle del año 2001. Un tipo que hoy tiene 45 años tenía 25 en el 2001, 26, 27. Un tipo que tiene 60 tenía 40. Estaban todos en plena vida activa, económica, con lazos creados, qué sé yo. O sea, es que yo... Perdóname, votás al tipo que va a traer al mismo Banco Central. O sea, que ya fue presidente del Banco Central en esa época. Votás a Patricia Bullrich, que fue la que te bajó el sueldo. Yo en esto tengo una opinión, pero una vez estoy equivocado, pero hay un sector de la sociedad que es profundamente antiperonista. Olvidémonos, nunca nos va a votar, pongamos lo que pongamos. Y después tenés otro sector de la sociedad donde nos faltó llegar. Esto es una realidad. Cuando nosotros terminamos la gestión en el 2015, había un 30% de pobres. Y cuando vos estás por debajo de la línea de pobreza, cuánto más abajo, cuánto más no hay mucha diferencia. Y en realidad, para quienes están sumergidos, no hay diferencia. Quienes quedaron, y esto es una autocrítica que tenemos que hacer, porque nosotros tenemos que buscar la forma
de rápidamente llegar a todos, y no por una cuestión electoral, porque no nos puede volver a pasar que gobernemos 12 años y el 30% de los argentinos nos quede por debajo de la línea de la pobreza, porque es lo que después da pretexto a que el neoliberalismo se proponga como la fórmula liberadora. Para dejar al 40% por debajo de la línea de la pobreza, es decir, para empeorar cualquier variable. A ver, pero ese 30%, hay una parte que no encuentra diferencia, porque la pasaba mal con nosotros y con ellos. Sí, pero no sé si ese sector justamente es el que después va y vota. No estoy diciendo que sea ese sector, digo que hay una parte, que esto es lo que no nos explicamos, como decir, flaco, no te alcanza para comprar la leche, y si antes tampoco. Sí, pero ¿sabes a qué me refiero un poco, Ale? A esto, mirá, el tipo que tenía que sacar un chulengo a la vereda para vender choripanes en el año 2001, enero del 2002, porque no llegaba a nada, y en el 2015 vota el proyecto que lo va a llevar a volver a sacar un chulengo a la vereda porque lo echaron del banco, lo echaron de la fábrica, lo echaron, o sea, que lo va a llevar otra vez a esa misma realidad que ya había superado, y que esa realidad además, digamos, a la clase media era yo recuerdo en el año 2001 era la primera vez que la clase media vivía como sus abuelos y bisabuelos que habían bajado de los barcos, es decir, comprando pañales de tela porque no podía comprar más pañales descartables para los chicos, es decir, comiendo lo que se podía, salteándose comidas, año 2001. El regreso del trueque en ese momento. Llega Néstor y Cristina y empiezan con las políticas de alcance nacional y popular, las políticas de inclusión, los tipos quedan incluidos, te salvás, o sea, te ponen una red para que no caigas a la clase baja, porque es el horror de la clase media caer en la clase baja. No, yo no estoy diciendo que yo ahora he caído a la clase baja, vivo en clase baja y qué sé yo, no me pasa nada, o sea, antes tenía un poder adquisitivo mucho mayor. Digo, no estoy hablando peyorativamente de los sectores. Toda la sociedad argentina tenía un poder adquisitivo mayor en general, con las devaluaciones y con todo. Es así, pero ¿qué es lo que te hace asegurarte y votar a conciencia la construcción de un proyecto que a vos te va a excluir o que te va a incluir exclusivamente en ese lugar que vos toda tu vida y ancestralmente trataste de evitar? Yo no quiero ser conquistó el sentido común, papi. La conquista del sentido común, qué sé yo. Yo no quiero ser como mi abuela que se pasó la vida lavando ropa ajena. Bueno, ahora vos te vas a tener que pasar la vida lavando ropa ajena. ¿Y qué, por mucho elegís esto? Si vos no querías esto, ¿por qué lo elegís ahora? Tenemos que volver sobre el tema. Mientras tanto, bueno, hacer caso a Karen, construir las redes, los lazos sociales. Que es la forma más linda de construir redes. Salir a militar, puedo garantizar que salva saludes mentales. Así que aprovechemos. Aparte de salud física, tenés que estar agachándote todas las puertas, dejar un folleto y todo eso, no sabés. Bueno, trabajás brazos pintando paredes. Claro. Aprovechemos. Me sí. gusta. Tenemos a Gustavo mirándonos con cara como, chicos, es la hora. Nos vamos, hora de ir a dormir, que esta gente tiene que irse. Eddie, muchas gracias a ustedes. Gracias. Muchísimas gracias. Queda la invitación abierta para otro programa. Yo quiero decir algo públicamente. Eddie está abonado a esta radio, él puede venir cuando quiera, estén ustedes o no. Muchas gracias chicos, gracias Ale, gracias Gustavo. Me siento muy honrado de la invitación a este programa y que la verdad, digamos, elaborar un discurso a favor de lo igualitario es en estos tiempos de oscuridad sumamente disruptivo y sumamente positivo. Ay, me emocionó. Qué tierno. Es así, no es de otra manera. Gracias compañero. Compañero Ale, compañero Gustavo, nos despedimos hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Que tengan un lindo viernes, fin de semana y eso. Debates la semana que viene. Y la semana que viene Alberto. Bueno, dentro de un rato también hay un debate ahí acá. Anabel Fernández Sagasti en el debate de candidatos. Porque estamos a las puertas de las elecciones, no podemos parar, así que ahí vamos. Que estén muy bien, muchísimas gracias por escucharnos, hasta prontito. Chao.